Muy a menudo los cristianos cometemos el error de enfocarnos solamente en un evento de toda la vida de Cristo. Y es que nos enfocamos en la muerte de Cristo, como algo que sucedió en el pasado y no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, Jesús no solo murió, sino que resucitó. Y antes de morir y antes de resucitar, vivió. Y su vida es un ejemplo para nosotros que nos desafía a poder tener una vida de completa obediencia para con Dios el Padre y glorificarle en cada aspecto de nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Ismael Méndez y para mí es un placer nuevamente poder estar con ustedes en este estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 10. Sí, ya tenemos 10 encuentros de este maravilloso estudio. Estaremos analizando el tema Jesús, nuestro modelo de obediencia. Porque Cristo no solamente murió, sino que también nos enseñó a vivir. Y esa vida es la que debemos imitar. Su ejemplo debemos de seguirlo. Hay un aspecto de su vida que nos enseñan elementos muy importantes que debemos tener en cuenta en nuestro diario vivir. Me refiero a las tentaciones que él recibió estando allá en el desierto por parte de Satanás. Vamos a analizar estas tentaciones, vamos a ver las respuestas de Jesús y haremos un breve estudio de los dos protagonistas, uno que es Cristo y el otro que es el enemigo. Vamos a ver las características de ambos de manera que podamos nosotros estar más cimentados en un así ha dicho Jehová en la palabra de Dios. Así que gracias por estar en nuestra sintonía. El estudio de hoy será de gran provecho. Te recuerdo, estamos estudiando el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Bienvenidos. Gracias por estar allí en nuestra sintonía. Estamos en el estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hoy nuevamente me acompañan 3 jóvenes que estuvieron con nosotros compartiendo en el estudio del capítulo número 4. Y hoy vamos a estudiar el capítulo número 10 y están con nosotros César Almonte, Benjamín Rosa y Lisania Nova. Chicos, una vez más, bienvenidos a este estudio maravilloso de este libro. Gracias. Para nosotros es un gusto estar acá otra vez y poder compartir estos conocimientos para nuestra vida y que podamos aprender de los mismos. Gracias, pastor, por la bienvenida. Gracias a los amigos que nos sintonizan en sus hogares. Para nosotros es un placer estar aquí. Claro que sí, es un gozo estar aquí y más de quien vamos a hablar hoy, que es de la persona de Jesús. Así es, hablar de Cristo ha sido un deleite en todo este trayecto. Ya 10 encuentros que tenemos. Hemos aprendido bastante y hoy estaremos aprendiendo de Jesús, quien es nuestro modelo de obediencia. Así se titula el capítulo, Jesús, nuestro modelo de obediencia. Y en la introducción mencionaba de que corremos un peligro de centrarnos solamente en un evento de la vida de Jesús. Creemos que como Jesús murió y resucitó, solamente debemos ver esa parte. No, hay que analizar su vida. Y hay muchos episodios de su vida que nos desafían y nos dan lecciones. Y uno de esos episodios es la tentación, cuando Satanás tienta a Jesús. La Biblia relata el bautismo de Jesús y que inmediatamente después de que el Salvador fue bautizado, fue llevado al desierto. Y hay algo que debemos resaltar en el bautismo de Cristo, porque allí estuvieron todos los elementos presentes que dieron inicio a su ministerio. Estuvo la deidad presente, estuvo el Padre cuando la voz del cielo se escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo entonces descendió como paloma y se posó sobre él. Así que Jesús inicia su ministerio público. Inmediatamente después va al desierto y Satanás se le presenta. Después de un periodo de tiempo de estar en ayuno, de estar en oración, Satanás se presenta y habla con Cristo
Y en ese conversatorio, Satanás intenta utilizar algunos sofismas para acercarse a Cristo, utiliza las Escrituras para hacerle un sinnúmero de preguntas y ofertas al mismo Creador de una manera que distorsionó las Escrituras. Así que yo quiero que podamos ver, chicos, en este momento, esas tentaciones de Jesús, porque fueron 3 tentaciones que recibió nuestro Maestro. ¿Cuáles fueron esas 3? Bueno, la primera tentación fue cuando le pidió a Jesús, le dijo textualmente, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y ahí pone en duda si es hijo de Dios. Pero es bueno resaltar la respuesta que le dio Jesús, porque fue directamente a la Biblia. Y la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Wow. Estamos en Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Así es. Una pregunta interesante. ¿Alguien con hambre, si le piden que se convierta la piedra en pan? Y en el desierto. En el desierto. Y No, Jesús... no vemos el problema, ¿verdad? ¿Verdad? Y Jesús no accedió a esta tentación, sino que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salen de los labios de Dios. Aquí Jesús es tentado en su humanidad, porque no le está hablando al Dios, sino que siente como ser humano, tiene hambre. Y es bueno destacar que tenía 40 días ya pasando ese momento en comunión con Dios sin probar los alimentos. Y entonces vemos cómo el enemigo está gozando de esta humanidad de Cristo Jesús y entonces lo tienta de esta manera, reconociendo de que Jesús era 100% hombre también. Claro. Y ahora la segunda tentación, porque ya vimos el primer ataque, fue un ataque muy directo. Sí, claro. El enemigo no vaciló en atacarlo. Claro, como decía Benjamín, 40 días ya. Tenía hambre. Pero ¿cuál fue el segundo ataque que realizó Jesús? Bueno, que recibió Jesús más bien. Claro que sí. Es bueno destacar que el enemigo es una persona muy sagaz, muy inteligente. Y la segunda tentación que le hace el enemigo a Jesús es la siguiente. Está también en el libro de Mateo, capítulo 4. Dice, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropiece con piedra alguna. El texto sagrado dice que Jesús fue llevado a lo más alto del templo y que entonces en este momento Satanás trató de quitarle la vida al maestro y le dijo, lánzate, porque si realmente eres el Hijo de Dios, la Biblia dice, la palabra dice que tus ángeles va a mandar, totalmente sacando de contexto la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta entonces de Jesús? Jesús respondió inmediatamente, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Otras versiones dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Y es interesante que Jesús está respondiendo con las Escrituras. Exacto. Ya vemos 2 tentaciones donde Satanás, el enemigo, utiliza las Escrituras intentando engañar al maestro. No, pastor, y también que el enemigo usa en ambas tentaciones si realmente eres hijo de Dios, poniendo en duda si era hijo de Dios. Wow. Y Jesús sabía su misión, sabía quién era, tenía identidad. Ahora, hubo una tercera tentación. ¿Cuál fue? Está registrado, pastor, en Mateo 4, del 8 al 10. Y dice allí la Escritura, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Wow. A lo que Jesús contestó, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Wow. Este relato presenta una batalla de 2 titanes. Los movimientos son rápidos, las situaciones que se presentan allí, quizás no hay tiempo para detenernos en los detalles, pero era una batalla campal. O sea, el enemigo estaba utilizando todas sus envolturas engañosas para intentar entrampar a Jesús, tentarlo, lo tentó, pero que él cayera en esa trampa. Y Jesús, de una forma muy inteligente, muy sabia, pudo salir de allí. Me gusta lo que dicen los autores acá en cuanto a esto. Dicen que mientras que Jesús se atrinchera en la palabra de Dios para repeler los ataques y triunfar
sobre el diablo, Satanás también busca la palabra de Dios para atacarlo. Me di cuenta de algo también, pastor, en el texto, y es que en el tercer ataque, Satanás suelta la palabra de Dios. Desiste porque la está usando engañosamente, pero Jesús nunca deja la palabra de Dios. No la abandona. No la abandona. La diferencia de Satanás y de Jesús al usar la palabra es que Jesús usa la palabra conforme a la letra en su contexto, pero Satanás la saca totalmente de contexto. Totalmente la saca de contexto. Sí, y cada palabra en esta lucha cuenta. Correcto. Vale. Y todo, dicen aquí los autores, para establecer si los hijos de Dios debemos alinear nuestras vidas con la voluntad revelada de Dios, o podemos, en oración, ayuno y meditación, escoger, porque algunos quieren entonces, fuera del ayuno y la oración y fuera de la palabra, quieren escoger sus propios caminos. ¿Qué camino vamos a elegir? Jesús eligió estar basado en la palabra de Dios. Quizás estamos hablando para alguien que quiere llevar su propia vida, que está siendo tentado, pero en vez de responder con la palabra de Dios, ¿con qué responde? Responde con un así ha dicho Jehová. Cuando somos tentados nosotros, ¿con qué respondemos? Porque aquí Jesús está siendo muy bien claro. Porque el enemigo le atacó con necesidades reales. Claro. Reales. Y la principal, vulnerable también. un momento vulnerable. Tenía hambre. No había comido. Sin embargo, Jesús se aferró a la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que en algunos momentos nosotros que hemos sido tentados, quizás no hemos respondido con la palabra de Dios. Quizás tomamos un camino más fácil, tomamos otra vía. Y aquí está el problema. Por eso es el título de este programa. Aprendan de mí. Es que hay que aprender de Jesús cada detalle. Y en estas 3 tentaciones aprendemos que Jesús nunca soltó la palabra de Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Yo quiero rescatar algo que aquí que presentan los autores, donde ellos dicen, ese ejemplo no fue un método para ser líderes. Fue un ejemplo para todos los que llevamos el nombre de cristianos. Y esa misma actitud de dependencia absoluta al Padre que manifestó Cristo al inicio de su ministerio terrenal, la podemos ver en sus milagros, sus sermones y hasta en su muerte en la cruz. Con esto en mente debemos analizar entonces, al retornar, porque vamos a ir a una pausa, vamos a analizar los 2 protagonistas. Tenemos a Satanás de un lado, a Jesús del otro. Vamos a ver algunos detalles de estos 2 personajes. Mantenga allí la sintonía, retornamos en breves minutos. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y hoy conversamos con Benjamín Rosa, César Almonte y Lisania Nova. Hemos estado discutiendo las tentaciones de Jesús. Vimos cómo Satanás lo tentó utilizando la palabra de Dios. Y vimos también la respuesta de Jesús, aunque vamos a analizarla más adelante de forma detallada cada una de las respuestas. Me gustaría entonces, chicos, que podamos ver los protagonistas de esta escena, porque fue una batalla muy difícil.
Por un lado, el enemigo atacando con la palabra de Dios, Jesús respondiendo con la palabra de Dios, el enemigo intentando buscar la parte más vulnerable quizás de Jesús. Sin embargo, Jesús se mantuvo aferrado a la palabra. Aquí los autores presentan algo de por qué es importante que entendamos los protagonistas. Ellos dicen aquí que para entender mejor el mensaje, estoy en la página 130 del libro, para poder entender mejor el mensaje del relato de la tentación, primero hemos de fijarnos en cada uno de los personajes y tratar de entender qué persiguen y cómo cada uno de ellos quizás tienen un propósito detrás de sus palabras y qué creen. Esto es importante tenerlo. Y en primer lugar tenemos a Satanás. Hay que fijarse en cómo éste ataca, qué palabras usa y qué significados esconde. Ya sabemos que por su nombre Satanás, que es el usurpador, engañador, es el padre de mentira, se disfraza aún si es posible de ángeles de luz. O sea, Satanás tiene muchas artimañas, es un engañador. Entonces debemos prestar atención en primer lugar a este personaje. Es así, pastor. Y si nosotros vemos sus primeras tentaciones, como fue con Adán y Eva, él siempre trata de decirnos, mira, Dios dijo esto, pero no es que tú tienes que hacerlo exactamente como Dios te dijo. Tú puedes arreglarlo. Puedes arreglarlo. Mira, Él te dijo que no comas de todos los árboles que hay. Él distorsiona la palabra, distorsiona el mandamiento. Igual distorsiona si nosotros sugiere más bien, que nosotros no tenemos que cumplir al pie de la letra el mandamiento. Simplemente hacemos el esfuerzo como nosotros podamos. Eso es peligroso. Sí, muy peligroso, muy peligroso. Entonces, Satanás siempre empieza por ahí. Dios dijo negro, pero tú puedes buscar un gris, casi blanco. Él trata de que nosotros minimicemos el mandamiento lo más que podamos para transgredir. Claro, y lo hizo con Jesús porque en la última tentación, al ofrecerle todo el mundo, él estaba prácticamente queriéndole ofrecer lo que el Padre le había ofrecido, pero a un menor costo, a un menor precio, a un menor sacrificio. O sea, queriendo dañar el plan de Dios, cambiar el plan de Dios, y esto es muy peligroso. ¿Quiere decir, pastor, que coger atajos en la vida quizás es peligroso? Claro, porque es que en la vida cristiana debemos seguir un así ha dicho Jehová. No, y también comentar algo que decía César, de que la página 132 resalta cómo se minimiza la obediencia a Dios y que vale más la opinión propia o que yo pueda hacerlo de tal manera y no llevarme tal cual de lo que dice la palabra de Dios. Y aquí hay un párrafo que finaliza de la siguiente manera. La verdadera intención del enemigo era erradicar de la mente de Jesús la idea de que hemos de obedecer a Dios. El enemigo procuró quitar a Dios de su trono universal e instalarse él mismo allí. Wow. O sea, este hombre, por decir algo, ¿verdad? Este personaje, Satanás, intentó usurpar el lugar de Dios aún el propio Hijo de Dios, en Jesús. Intentó presentarnos que la obediencia no es importante, que nuestras propias ideas, nuestras propias acciones, nuestros propios caminos valen más que los caminos de Dios. Y esto es sumamente peligroso porque hoy en día muchas personas entienden que están haciendo la voluntad de Dios siguiendo sus propios caminos, que están haciendo la voluntad de Dios desobedeciendo a Dios, que están haciendo la voluntad de Dios siguiendo sus propias ideas. Y Satanás se está ganando mucho terreno. Sí. En muchos corazones se ha instalado porque muchas personas se sienten contentos con esto. No hay que guardar los mandamientos de Dios, no hay que devolver los diezmos y las ofrendas, no hay que estudiar la Biblia, no hay que orar. Con simplemente decir que yo creo, basta. Y no solamente esto, porque a él no le interesa que tú no creas en la Biblia, sino que solamente tú creas en una parte. Que tú digas, esta parte sí, pero esta parte no. De los 10 mandamientos, quizás esto sí, pero esto no, porque yo me hago mi propio camino. Yo voy conforme a mi voluntad hacia Dios y realmente es un engaño satánico, porque no hay tal cosa, solamente hay un camino y no podemos crear nosotros nuestros caminos porque el camino ya fue creado. Claro, entonces aquí podemos ver que Satanás tenía un concepto de la obediencia para con Dios muy errado. Es una obediencia donde a medias y donde yo puedo darle mi toque, que obedezco, que no obedezco, que tomo de la palabra, que quito de la palabra,
cómo utilizo la palabra de Dios para mi propia conveniencia, cómo puedo utilizar la misma palabra de Dios para intentar manipular a otros. O sea, es un concepto de obediencia totalmente peligroso. Que el ser humano no puede seguir ese concepto de obediencia. Entonces tenemos un segundo personaje. En la página 131 del libro, en el capítulo 10, me habla de ese segundo personaje. ¿Quién Y es? Es Jesús. Y dice, en primer lugar, Jesús acudió a la sabiduría divina revelada en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la certeza de que Jesús era Dios. Y vemos que inmediatamente no se hace de su fuerza, sino que va a la palabra de Dios. Y cita 3 textos del Antiguo Testamento. Literal, en el libro de Deuteronomio. Pero nosotros no somos Dios y muchas veces queremos depender de nuestras fuerzas. Así es. Nosotros no somos aquel creador, pero queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Y no se queda ahí, dice, en primer lugar Jesús acudió a la sabiduría divina. El maestro contestó los 3 ataques del enemigo con citas textuales del libro de Deuteronomio. Las 3 veces que Satanás intentó venderle sus falsas ideas sobre la obediencia a Dios, él las rechazó con palabras que venían del propio Dios. O sea, Wow. no hay otra forma de vencer al enemigo que no sea a través de Cristo Jesús, porque Él es la solución y es la única herramienta que tenemos nosotros para los ataques de Satanás. Pastor, y veo algo ahí. Mientras Satanás intenta minimizar la palabra de Dios diciéndote, mira, Dios te dio 10 mandamientos, pero guarda nada más 2, 3, lo que tú puedas, no te esforces mucho. Jesús vuelve a la palabra. Él vuelve al mandamiento. La rescata. O sea, cuando Satanás le dice, no te lleves tanto de la Biblia, Jesús dice, volvamos al mandamiento, volvamos a la palabra. Rescata el verdadero sentido de la palabra. Correcto. Rescata la esencia de la palabra. Con Porque, el escrito está. Claro, no se puso a inventar con ideas ni opiniones. Exacto. Por esto es importante que analicemos ahora las 3 respuestas de Jesús. Pero antes de pasar a las 3 respuestas, quisiera mencionar Ajá. qué maravilloso es Dios. Muchas veces nosotros tenemos tentaciones y dificultades y como habíamos comentado hace un momento, queremos resolverla a nuestra propia manera, pero el ejemplo nos lo ha dado Jesús de que si Él fue a las Escrituras a buscar fortaleza, ¿qué más nosotros que somos pecadores? Cuando tengamos las tentaciones y las dificultades, debemos de ir a la Biblia y buscar esas promesas y aferrarnos, porque la fuerza y el poder no está en nosotros, está en Jesús. Amén, amén. Bueno, estas interesantes respuestas de Cristo nos dan lecciones. Quiero que la analicemos una a una. La primera respuesta de Jesús a la primera tentación fue diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mediante esta respuesta, me gusta lo que dicen los autores aquí. Jesús estaba diciendo, mi fuente para decidir qué voy a creer o qué voy a hacer, no eres tú, Satanás. No eres tú, no eres tú. Ni ninguna otra persona fuera de la santa palabra de Dios. Esta es mi fundamento y todo lo evaluaré basado en ¿qué? En ella. Porque ser obediente a Dios no es hacer lo que más conviene, no es hacer lo más llamativo, no es seguir lo que está de moda. O lo que me permitan las circunstancias. No, nada de eso, ni lo que otras personas me puedan decir, sino seguir un así ha dicho Jehová. Y esta fue una respuesta interesante, porque Jesús nos motiva a ser obedientes. Pastor, y con esa primera respuesta, Jesús le está diciendo a Satanás, el pleito entre tú y yo es con Biblia. Claro, vamos a basarnos en la palabra. Nos vamos a basar en la palabra. Entonces, él está diciendo, aquí va a reinar la palabra. Y le dio con un texto bíblico. Una vez más, el concepto de obediencia de Jesús era un concepto bien claro. Correctísimo. Y era un concepto de obediencia basado en la Biblia, no basado en opiniones. ¿Por qué estamos mencionando mucho esto? Porque en los tiempos bíblicos las tradiciones imperaban. Correcto. El mero formalismo, el legalismo, donde la gente no tenía una obediencia por amor a Dios, sino por las apariencias. Y se cuidaban de esto, de guardar las apariencias, que me vean lo que estoy haciendo. Jesús no. Jesús pasó su vida en completa obediencia al Padre. Y una vez más nos motiva a nosotros a que si queremos vencer en la vida, queremos crecer espiritualmente, la obediencia es un aspecto no negociable en la vida del creyente.
No negociable. Algo muy importante también es que Jesús usa la Biblia para responder a las tentaciones, pero nos motiva a nosotros, que para nosotros responder con la Biblia debemos de conocer la Biblia, debemos de estudiar la Biblia, porque no podemos responder a una tentación con la Biblia si no hacemos estudio de ella y la conocemos y sabemos qué responder en los momentos necesarios. Claro, porque mira, para Satanás, Lisania, la palabra de Dios no era importante, pero para Jesús era el primer lugar y era lo más importante. Cada día Jesús se alimentaba de la palabra de Dios. El pan sí era importante, sí, era necesario, sí, pero en ese momento no era ni lo más importante ni era lo más necesario. Para Jesús era la palabra. Lo que me llama la atención es que el enemigo nos va a atacar por nuestras necesidades. Y debemos estar claros en estas cosas. Satanás en reiteradas ocasiones ha atacado al pueblo de Dios por sus necesidades. Y es por eso que debemos de conocer nuestras necesidades, nuestras debilidades y entregárselas a Cristo Jesús. Claro. Porque Él no lo hizo con su fuerza, Él lo hizo con la fuerza de Dios. Y demostró que lo material no es lo más importante, sino lo espiritual. Y antes que el pan está hacer la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a ir a una breve pausa. El tema realmente ha estado bien interesante. Al retornar, vamos a analizar las dos respuestas restantes que Jesús le dio a estas dos tentaciones, la segunda y la tercera, que le realizó el enemigo. Sin lugar a dudas, estamos aprendiendo del Maestro. Vamos a una breve pausa. Mantenga la sintonía. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Gracias una vez más por continuar en nuestra sintonía. Antes de la pausa estábamos viendo las respuestas de Jesús y analizamos la primera respuesta. Recuerden, amigos, estamos estudiando el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Esta primera respuesta, chicos, de Jesús fue bien interesante porque nos enseñó a depender completamente de la palabra de Dios, porque al depender de ella mostramos que tenemos fe. Y es interesante la segunda respuesta que da Jesús. Esta segunda respuesta nosotros la podemos analizar rápidamente y vemos que Jesús le dijo: no pongas a pruebas al Señor tu Dios, o como dicen otras versiones, no tentarás al Señor tu Dios. Él fue llevado al templo, bien alto, y el enemigo le ofreció todo. Y Jesús le dijo: espérate. Yo no me voy a arrodillar delante de ti. Así que tú puedes ofrecerme lo que tú quieras, ofrecer que me arrodilles, pero yo no lo voy a hacer. ¿Y qué hizo Jesús? Le contestó de que él no iba a tentar al Señor tu Dios. Esta primera tentación es interesante porque Jesús nos mostró que debemos aprender a depender de la palabra de Dios. Porque al depender de la palabra de Dios ejercemos la fe. Al ejercer la fe tenemos una plena confianza de que la voluntad de Dios es mejor. Porque mencionábamos que el pan era necesario, era importante, pero para Jesús la voluntad de Dios estaba por encima de la necesidad material que él tenía en ese momento. Porque tenía hambre, necesitaba satisfacer su necesidad fisiológica en ese momento. Ahora, hubo una segunda respuesta de Jesús. El enemigo le pidió al Señor que pudiera entonces tirarse abajo, estando allá en el templo, en lo más alto, y que iba a enviar a los ángeles del cielo, le dijo el enemigo. Y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No vas a probar al Señor tu Dios. ¿Qué podemos aprender de esta segunda respuesta de Jesús? Es preciso decir que el enemigo en este momento estaba citando la Biblia. Y estaba citando exactamente el Salmo 91, versículos 11 y 12. ¿Y qué dice el Salmo 91, versículos 11 y 12? Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropiece tus pies con piedra alguna. Pastor, yo quiero resaltar una frase que aparece en este maravilloso libro. En la página 134 hay una frase poderosa allí
y viene a raíz de esta segunda tentación hecha por Satanás a Jesús. Con esa respuesta de Jesús, nosotros aprendemos algo. Dice el texto, ser obediente es hacer un compromiso de exclusividad con Dios y no permitir que nada ni nadie se interponga entre nosotros y nuestro Salvador. Wow. Un contrato de exclusividad. Satanás, tú puedes venir con lo que vengas. Mi dueño absoluto a quien obedezco es a Dios y a su palabra. Wow. Y es que Jesús, inmediatamente Satanás vuelve con esta tentación. Jesús levanta la palabra de Dios. Y Satanás lo que quiere decir es, la palabra de Dios no vale, no tiene ningún valor, no es necesario obedecerla. Pero Jesús dice todo lo contrario. Yo voy a poner en práctica la palabra de Dios, porque cuando nosotros rechazamos el mensaje de la palabra de Dios, rechazamos el propósito de Dios, la voluntad de Dios, lo que decimos es, nuestros planes son mejores que los tuyos. Nuestras ideas están por encima de las tuyas. Y precisamente es la tentación que le está haciendo aquí. Le está diciendo, mira, créete la historia, ¿verdad? Y tienta al Señor tu Dios, que Él te va a respaldar. Y a veces nos pasa eso en el día a día. Llegan situaciones en las que tenemos que tentar a Dios, pero no debemos hacerlo, debemos de cuidarnos de eso. Claro. Porque Dios está para nuestro servicio, Dios nos asegura protección. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le sirven, pero no por eso nosotros podemos estar cruzando la línea. Bueno, antes de continuar, yo quisiera resaltar esta parte que es maravillosa, que está en la página 134 y nos dice, pero Dios no puede ser probado por nada ni por nadie. Él es soberano del universo. Y esto quiere decir que no hay ley que lo someta, ni autoridad a la que tenga que rendir cuentas. La soberanía de Dios convierte su palabra en ley irrefutable y por tanto la obediencia consiste en confiar en ella por fe. Él es soberano. Wow. Soberano. Ese es nuestro Dios. Realmente Él es soberano. Chicos, de estas dos primeras respuestas de Jesús, aprendemos que estar basado en la palabra de Dios y en la fe debe ser algo primordial en la vida del creyente. Y quiero rescatar algo aquí. En la última respuesta de Jesús, donde Él le dijo, vete Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Esta respuesta de Cristo, dicen los autores aquí, parece sugerir que en este punto del relato Satanás perdió la compostura y se mostró de forma descarada. Tal cual es, pastor. Sí, claro. Tal cual es. Incluso allí dejó de citar la Escritura ya. Le dijo claro, su propósito desde el principio, robar la adoración que solo pertenece a Dios. Mira, yo te voy a dar todo esto si postrado me adoras. Entonces allí se desenmascaró totalmente, se mostró cuál es. Y se dejó ver no solo ante Jesús que lo tenía de frente, sino ante todo el universo. Claro, porque fíjate que Satanás sabía el plan de redención, conocía el plan de salvación, sabía que Jesús era el Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Pero ahora se quitó esa careta, Satanás, y de forma descarada, sin medir palabras, sin medir consecuencias, continuó tentando al Maestro, pero ahora queriendo usurpar el lugar de Dios. No, y que vemos aquí en el libro, y la Biblia también lo cita, donde Satanás, como hemos dicho, le dice, adórame, obedéceme y sírveme. Sin embargo, Jesús le ordena, vete. Y qué gran enseñanza para nosotros, porque Jesús no se pone a jugar con la tentación. Jesús le ordena, vete. Y es un gran ejemplo para nosotros, para rechazar la tentación y huir de ella. Es bueno destacar que Satanás fue cambiando la estrategia conforme iba tentando a Jesús. La primera tentación le pide que si Él es el Hijo de Dios, convierta esa piedra en pan. No cita la palabra. Pero como Jesús le responde con la palabra, entonces cita la palabra. Pero en la tercera tentación ya, en su desesperación, entonces se muestra tal como es y le dice, adórame. Porque lo que Satanás busca con todas sus tentaciones, con todas sus acechanzas, es que nosotros lo adoremos. Desviar la adoración de Dios hacia Él. Claro, y Jesús se aferró a la palabra.
y le dijo a Satanás prácticamente, tú hablas como que si tú tienes autoridad sobre mí. Sin embargo, tú no tienes autoridad sobre mí. Yo me aferro a la palabra, me aferro a la fe en Dios y te ordeno que te vayas. En su condición de humano, reprendió al enemigo. Vamos a ir a una breve pausa y al retornar estaremos ya con los comentarios de cierre del maravilloso estudio que hemos realizado el día de hoy. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos de regreso ya en la parte final del estudio que hemos realizado el día de hoy. Hemos estado estudiando el concepto de Jesús como nuestro modelo de obediencia, basado en el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. La realidad, queridos amigos, es que si vemos la obediencia como un mero formalismo, chicos, será un problema. Aquí los autores presentan que con frecuencia corremos el riesgo de pensar que el tema de la obediencia simplemente es algo pasajero, algo donde está en juego si vestimos de cierta manera, o si no comemos de esto o de aquello, o si devolvemos o no los diezmos y las ofrendas. Si esta fuera simplemente la forma correcta de obedecer, fuera fácil, porque haríamos cosas que la gente va a decir, mira, qué bonito lo que hace, está bien y ya. No, la obediencia radica en creer en Dios. En que todo lo que hagamos sea basado en la palabra de Dios, que yo entienda que no son mis caminos, que no son mis ideas, que es un así ha dicho Jehová. Y Jesús nos enseñó esto. Por eso Él es nuestro modelo de obediencia. No puede ser otro ser humano. Jesús nos enseñó a vivir para Dios, a vivir por Dios y a vivir dependiendo de Dios. Y muchas veces nosotros no hacemos nada de esto. Queremos realizar nuestros propios planes. Si tenemos una tentación, en vez de acudir a la Biblia, queremos resolverla a nuestra manera, a nuestra forma. Si tenemos un problema, ya sea familiar, un problema en el trabajo, un problema de cualquier índole, ¿acudimos a la palabra o vamos a nuestros propios métodos? Jesús hoy nos ha dado una lección muy importante. No importa cuál sea la circunstancia, cuál sea la situación, debemos aprender a depender de Dios. Y quizás estamos hablando para algún joven, algún amigo, que ha estado cumpliendo con las normas, con los principios, pero no por amor. Estás en un error. Si devuelves los diezmos y las ofrendas por una imposición o porque quieres mantener la apariencia de fidelidad, estás errado. La devolución de los diezmos y las ofrendas la hacemos por fidelidad a Dios, por amor a Dios, por ser fieles a aquel que ha sido fiel para con nosotros. El estudio de la Biblia no puede ser forzado. La oración no puede ser forzada. El asistir al templo no puede ser porque alguien nos está obligando. No, todas esas cosas las hacemos por amor a nuestro Dios. Así que, chicos, me gustaría que en breves palabras ustedes puedan decir algún mensaje final para los amigos que están en sintonía con nosotros. Nosotros como seres humanos vamos a ser tentados. Y yo sé que posiblemente estemos pasando por un momento difícil y si no, posiblemente pasaremos en el futuro. Ahora, la diferencia será en quién yo tengo mi fuerza depositada. ¿Lo haré con mis propias palabras, con mi propia fuerza, o iré a Cristo Jesús, a Dios, que me dará la salida de cualquier problema que tenga? El llamado de este momento es que podamos agarrarnos de Dios, sostenernos de sus brazos fuertes y entonces caminar sobre sus huellas y así podremos vencer, porque no hay otra forma, solamente en Cristo tendremos victoria. Nuestra relación con Jesús, pastor, debe ser cultivada y fortalecida cada día, cada mañana. Porque esta relación con Jesús es lo que nos va a dar fuerza para resistir las tentaciones del enemigo, sin importar en la situación en la que nos encontremos. Por eso la importancia de construir nuestra casa
sobre la roca. Porque aunque vengan vientos, tormentas, momentos difíciles, nuestra fe no va a caer, nuestra fe no va a flaquear. Siempre estaremos convencidos de que detrás de la tormenta va a salir el sol, de que detrás de una noche totalmente oscura va a volver a amanecer, porque fiel es el que prometió. Si confiamos en Dios y fortalecemos nuestra fe, las tentaciones podrán venir. Podrán venir como a Job. El enemigo puede tocar nuestra carne, nuestra familia, nuestras posesiones. Pero nosotros siempre diremos esto: yo sé que mi Redentor vive. Las tentaciones van a venir, pero aferrémonos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a dar paz, tranquilidad y nos va a dar la fortaleza en los momentos difíciles. Busquemos a Dios y busquemos su palabra. Que Dios nos ayude a vivir una vida fundamentada en su palabra. Que tengamos una vida de adoración, una vida de obediencia, siguiendo nuestro mayor ejemplo, Cristo Jesús. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Para nosotros fue un placer haber estudiado el día de hoy este capítulo maravilloso, Jesús, nuestro modelo de obediencia, del libro Aprendan de mí, invitación de Jesús que transforma el carácter. Estuvo con ustedes el pastor Ismael Méndez y los chicos aquí, César Almonte, Lisania Nova y Benjamín Rosa. Hasta la próxima.